vamos a conversar sobre los beneficios sociales, remunerativos, que tiene un trabajador que labora en una microempresa o en una pequeña empresa, ¿de acuerdo? El término MIPE, ¿no?, está constituido no solamente por la microempresa, sino por la pequeña empresa, ¿sí? Antes de la normativa vigente, les comento como antecedente, solamente existía un régimen laboral, el de la microempresa, ¿de acuerdo? Recién a partir del año 2008 es que se crea un régimen adicional, el régimen de la pequeña empresa. Anteriormente, insisto, solamente existía el régimen de la microempresa, por lo menos de manera laboral, ¿no?, en materia laboral. Mira, si hacemos un poco de repaso, anteriormente la microempresa solamente estaba constituida por 10 trabajadores, ¿sí? Eran unidades económicas tan pequeñas que se establecía el límite de 10 trabajadores, ¿no? Luego con las modificaciones normativas que se dieron en el camino, se permite ahora que las microempresas tengan más de 10 trabajadores, sin que por ello dejen de tener la condición de microempresa, ¿no? Ese es un mensaje, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que nos da el legislador acá? Que la microempresa puede crecer, puede seguir creciendo, ¿de acuerdo? De hecho, de eso se trata, ¿no? Nosotros creemos, desde una perspectiva particular, que el régimen de micro y pequeña empresa tiene que ser concebido como un régimen transitorio, ¿no? Ustedes, si son emprendedores, no pretenderán, entiendo, si constituyen un negocio, ser microempresarios toda su vida, ¿no? La idea es prosperar y seguir creciendo, ¿de acuerdo? Bueno, esa es la idea del régimen de las micro y pequeña empresa. A ver, vamos a conversar primero sobre la base legal, ¿no? Ya hemos dicho nosotros que, a ver, hagamos un repaso, ¿no? Desde el año 2003 se creó el régimen de la microempresa, ¿no? Repito, solamente existía un único régimen, el régimen de la microempresa, por lo menos régimen laboral especial. Recién en el año 2008 es que se incluye, además del régimen de microempresa, el régimen de la pequeña empresa, ¿sí? Las normas vigentes, ¿no?, son las que ustedes pueden ver en esta diapositiva, ¿no? La Ley 28015, ¿no?, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, el Decreto Legislativo 1086, que se emitió en el año 2013, y es aquel decreto legislativo que fijó la regla de que la microempresa no necesariamente tiene máximo 10 trabajadores. Es decir, eliminó el requisito del número de trabajadores para efectos de determinar si se trata o no de una microempresa o también de una pequeña empresa. Porque, recordemos, cuando se creó el régimen de pequeña empresa en el 2008, se estableció que las pequeñas empresas no podían tener más de 100 trabajadores, ¿de acuerdo? Se estableció un límite, ¿no? 10 para las microempresas y 100 trabajadores para las pequeñas empresas. Hoy por hoy ese límite no existe. Puede haber microempresas de 15 trabajadores, de 30 trabajadores, de 50 trabajadores. Lo que importa para efectos de determinar si estamos frente a una micro o pequeña empresa ya no es el número de trabajadores, sino solamente la facturación anual, el nivel de ventas anual. Antes eran dos requisitos, el nivel de ventas y también el número de trabajadores. Ese segundo requisito ya se ha eliminado, ¿no? Repito, ¿por qué? Porque la idea de este régimen es que las empresas crezcan, pues, evidentemente, ¿no? No podríamos hablar de un régimen a perpetuidad de micro y pequeña empresa, por lo menos como lo vemos nosotros, ¿no? Este decreto legislativo 008-2008-TR es el reglamento, la norma reglamentaria, ¿no? Y también este decreto supremo 013-2013 produce. Sí, los invito a que tomen nota para que puedan revisarlos. En las diapositivas siguientes vamos a comentar el contenido de estos regímenes laborales. A ver, como decimos ahí, ¿no? Miren, el régimen laboral de la MIPE fue creado con la finalidad de promover la formalización de trabajadores de las micro y pequeñas empresas. A ver, la formalización es un problema del país muy arraigado, está muy enraizado, ¿de acuerdo? Sobre todo en materia laboral, ¿no? El índice de informalidad laboral está alrededor del 70%, ¿no? De 10 trabajadores, 7 son informales, ¿de acuerdo? Entonces, para que un trabajador transite a la formalidad, entre otras cosas, lo que busca el Estado es dar incentivos al empresario para que pueda formalizarse, ¿sí?
De pronto un trabajador formal con ciertos beneficios laborales favorece más a ese trabajador y a la economía del país que un trabajador informal, enteramente informal. Bueno, pues este objetivo se tradujo en la creación de estos regímenes laborales. Son regímenes laborales que, si los contrastamos con el régimen laboral general, ¿de acuerdo?, son regímenes mucho menos onerosos, vamos a decirlo así, para el empleador. Es decir, el costo laboral colateral es menor que el que asume un empresario cuyos trabajadores están en el régimen laboral común, ¿no? Recordemos, un trabajador que labora en una empresa, vamos a decir, grande, ¿sí?, ¿qué beneficios tiene? Tiene remuneración mínima vital, por lo menos, ¿no? Tiene gratificaciones. ¿A cuánto equivalen sus gratificaciones? A un sueldo en el mes de julio y un sueldo en el mes de diciembre, ¿no? Vacaciones anuales pagadas por 30 días naturales, ¿no? Tiene compensación por tiempo de servicios equivalente a un poco más de un sueldo mensual al año. Digo un poco más porque se ingresa otros conceptos, como la gratificación, entre 6, ¿de acuerdo? Además, si la empresa tiene 21 trabajadores, tiene derecho a recibir utilidades, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Si tiene hijos estudiando en el colegio o en la universidad, tiene asignación familiar, ¿de acuerdo? Esos son por lo menos el estándar mínimo, ¿no?, la línea base de un trabajador que labora en una empresa, vamos a decir, mediana o grande, ¿de acuerdo? Un empresario, un pequeño empresario, un microempresario que quiere formalizarse, digamos, se enfrenta con este elenco de beneficios que acabamos de repasar, ¿y qué va a pensar? De pronto va a decir, va a sopesar, ¿no? Me conviene más seguir siendo informal, ¿no?, que formalizarme. ¿Por qué? Porque el costo laboral es alto, por lo menos para una unidad de negocio pequeña, de pequeña envergadura, que no es tan productiva como una empresa mediana o grande, ¿de acuerdo? En ese contexto es que se crean estos regímenes laborales. Entonces, la primera premisa que tenemos que tener en claro es que los regímenes laborales de la micro y pequeña empresa son diferenciados respecto del régimen laboral general, ¿sí? Ahora bien, ojo, no es el único régimen laboral que va en paralelo al régimen laboral general, ¿no? Ustedes pueden encontrar en la legislación laboral un sinnúmero de regímenes laborales distintos del régimen general, que pagan beneficios distintos de esta lista que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, en construcción civil, ¿no?, los trabajadores de construcción civil, el obrero de construcción civil, tiene beneficios distintos del trabajador del régimen laboral general, ¿sí? En el régimen pesquero existen beneficios distintos, la remuneración se calcula de manera distinta, ¿sí? ¿Qué más? En el régimen agrario, los trabajadores, ¿no?, el obrero agrario tiene un régimen laboral propio, ¿sí? ¿Qué más? Los trabajadores mineros tienen el régimen laboral general, con algunas particularidades. No llega a ser un régimen especial, ¿no? Bueno, en el sector público, ¿qué tenemos? Profesores, ¿no?, los médicos, etcétera. Es decir, hay un sinfín de regímenes laborales que van en paralelo al régimen laboral general, ¿no? Algunos dicen, de hecho ustedes seguramente en los medios han escuchado, ¿no?, existe el debate actual, ¿no? ¿Por qué existen tantos regímenes especiales? ¿Por qué no un único régimen laboral para todos los trabajadores del sector privado? E incluso del sector público, ¿no?, dicen algunos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué existen tantos regímenes especiales, ¿no? Si nosotros queremos hacer un poco de teoría, y los invito a hacer, ¿no?, siempre es importante conocer los conceptos, ¿no? ¿Por qué existen regímenes laborales especiales distintos del régimen general? Según lo que nos dice la Constitución del Perú, no se puede emitir normas, el término, con nombre propio, ¿no? Las normas tienen que ser de alcance general, dice la Constitución. Pero se pueden emitir normas especiales cuando la naturaleza de las cosas así lo permita, ¿de acuerdo? Si por la naturaleza de las cosas se tiene que regular de manera diferenciada, ¿de acuerdo?,
entonces es procedente la existencia de un régimen especial. Preguntémonos entonces, un obrero de construcción civil que tiene un régimen especial, ¿por qué no está en el régimen general? Porque la naturaleza de su labor es distinta a la de un trabajador de oficina. ¿Me equivoco o no? ¿Sí? Un trabajador de construcción civil no tiene, vamos a decirlo así, tanta estabilidad laboral como un trabajador de oficina. ¿Por qué? Porque solamente trabaja mientras haya obra. Si no hay obra, no hay trabajo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El trabajador de la pesca, por ejemplo, ¿su labor es similar a la que realiza un trabajador de oficina? No. ¿Dónde está? No está en una oficina. ¿Dónde está? Está en alta mar. ¿De acuerdo? El trabajador agrario, también. Su labor, ¿no? En el caso del régimen pesquero hay periodos de veda, también. Hay paralización de labores. Entonces, la naturaleza de las cosas hace que se permita la creación de regímenes especiales. Preguntémonos ahora, ¿existe, sobre la base de lo que estamos conversando, ¿no? ¿Existe alguna justificación para que exista un régimen laboral especial para el micro y pequeño empresario? Esa es la gran pregunta, ¿no? La respuesta podría ser sí, sí, existe una justificación, justamente lo que estábamos conversando, ¿no? Primero, incentivo a la formalización. Unidades productivas, unidades empresariales menos productivas que una empresa, vamos a decir, grande o mediana. Esa en todo caso sería la justificación de por qué existe un régimen laboral especial como el de la MIPE que, insisto, recorta los beneficios laborales de los trabajadores. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué se entiende por microempresa? Microempresa es aquella unidad económica que factura un máximo de 150 UITs en el año, ¿sí? Al valor actual de la UIT, que es 4.150, el monto nos arroja 622.500 soles. ¿De acuerdo? La pequeña empresa es la unidad económica que factura más de 150 UIT y como máximo 1.700 UIT, que equivale a 7.055.000 soles. Estos son los topes máximos de facturación que puede generar una microempresa o una pequeña empresa para encontrarse en el régimen laboral especial, respectivamente, de la micro o pequeña empresa. Ahora bien, tengamos en cuenta algo, ¿no? Y esto ya entiendo que se ha explicado en la primera parte de la charla. No basta con yo tener una facturación con estos topes, ¿no? Para que me considere una micro o una pequeña empresa, sino se exige un requisito formal, ¿no? ¿Cuál es? El registro, ¿de acuerdo? Sin registro no hay régimen especial, ¿de acuerdo? De pronto un emprendedor que quiere formalizarse, ¿no? Tiene su negocio y a sus trabajadores los tiene en el régimen de la microempresa, pero se olvidó de registrarse o no sabía que tenía que registrarse. Ahí ese emprendedor ha incurrido en un error, ¿no? Porque ha tenido trabajadores en el régimen especial sin haberse inscrito previamente en el registro REMIPE. Y el registro REMIPE es el requisito primario, necesario, para que el trabajador esté comprendido en el régimen de la micro o de la pequeña empresa. ¿De acuerdo? Ese dato es importante. ¿Quiénes pueden encontrarse en el régimen de la micro y pequeña empresa? Por regla general, cualquier empresa, siempre que se encuentren estos límites. Pero hay algunas que no pueden. ¿Cuáles son? Repasemos algunas. Miren, aquellas, ¿no?, que aun cuando individualmente puedan ser calificadas como micro o pequeña empresa, conforman un grupo económico que en conjunto no reúna las características de la MIPE. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémonos que un empresario o un grupo de empresarios controlan 3 empresas, ¿sí? Son dueños por igual de 3 empresas, ¿sí? En realidad esta norma tenía mucho más sentido cuando existía el tope de los trabajadores. Vamos a explicarlo por qué. ¿Cuántos trabajadores como máximo podía tener una microempresa? ¿Recordemos? 10, ¿no? Imaginémonos que yo tenía un grupo económico de 3 empresas, cada una con 4 trabajadores. ¿De acuerdo?
¿sí? Individualmente, yo les pregunto, ¿podían constituirse como una microempresa? Sí, porque tenían las 3 menos de 10 trabajadores. Pero vista en conjunto, ¿cuántos trabajadores había? 12. La ley señala que en ese caso, ninguna de las 3 puede acogerse al régimen de la MIPE. ¿Por qué? Porque conforman un grupo económico, ¿sí?, que visto en conjunto no reúne las condiciones para ser una microempresa. Cuando había el número de trabajadores, era visible que superaban. Ahora tenemos que ver la facturación. Si factura cada una por separado menos de 150 UIT, parecería que cada una podría ser una microempresa. Pero vista en conjunto, ¿de acuerdo?, supera el tope. No se puede. ¿De acuerdo? Esas son las exigencias legales. ¿Tiene sentido? ¿Creen ustedes o no? Yo creería que sí tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque sería muy fácil violar la ley, ¿no? Segmento mi actividad productiva, ¿no?, en tres empresas, ¿no? Cada una se va a encargar de una etapa de mi proceso productivo. Es decir, en los hechos soy una sola empresa, pero la segmento para beneficiarme yo como empleador y pagar menos beneficios laborales a los trabajadores de cada una de las 3 empresas. Entonces la norma sí tiene sentido, ¿no? La idea es que se acojan al régimen de la micro y pequeña empresa aquellas empresas que en verdad, ¿no?, por sí solas, no alcancen esos topes, ¿no? El segundo requisito es similar, ¿no? Tienen vinculación económica con otras empresas o grupos económicos, sean nacionales o extranjeros, que no cumplen las características de una MIPE, ¿no? Por ejemplo, existe una empresa en el régimen general, ¿de acuerdo?, que paga todos los beneficios completos, ¿sí? Y esta empresa del régimen general, ¿no?, los dueños de esta empresa constituyen una microempresa, una empresa chiquita, ¿de acuerdo?, que va a prestarle servicios a esta empresa grande. Conforman un grupo económico, están vinculadas, tienen los mismos dueños y los mismos administradores, ¿de acuerdo? Esta empresa chiquita tampoco puede constituirse como una micro o una pequeña empresa. ¿Por qué? Porque conforma o está vinculada con otra empresa que no reúne las características para ser una MIPE. Claramente, ¿no?, es similar al caso anterior. Lo que busca la ley es proteger a los trabajadores de esas empresas chiquitas, porque en realidad no trabajan para una empresa chiquita, trabajan en realidad ¿para quién? Para una empresa grande, a la cual está vinculada. ¿De acuerdo? Entonces, repito, ¿no?, nuevamente, hasta el hartazgo. La idea es que se acojan a este régimen especial las empresas que en verdad por sí mismas no tengan la facturación de la que estamos hablando. Nuevamente, recordemos, para que existan normas especiales tiene que haber una justificación. Si no hay justificación, no aplica la norma especial. Entonces, para que aplique la norma especial acá, en realidad tiene que tratarse de una unidad económica pequeña, ¿no?, micro o pequeña, valga el término, ¿no? Y el tercer supuesto, ¿quiénes no pueden constituirse como micro o pequeña empresa o están excluidas del régimen, ¿no? Aquellas que sí reúnen los requisitos, pero falsifican información. O en todo caso, falsifican información para aparentar que cumplen con los requisitos, ¿sí? Por lo demás, cualquier empresa que se encuentre en cualquiera de estos parámetros puede acogerse al régimen especial de la micro o de la pequeña empresa. El REMIPE. ¿Ya les han hablado del REMIPE? Entonces lo repaso en una línea, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no?, para que una empresa califique como micro o pequeña empresa tiene que inscribirse en el registro. Es un registro constitutivo, ¿no? Así se dice. ¿Por qué? Sin registro no hay derecho, ¿no? Sin registro no hay régimen especial, ¿no? Ya les han enseñado cómo se realiza la inscripción. Se necesita la clave SOL para esos efectos. No incidiré más en ese tema. Pasemos ahora ya a los beneficios propios de estos regímenes.
Los trabajadores tanto de la micro como de la pequeña empresa tienen derecho a percibir una remuneración por lo menos equivalente a la remuneración mínima vital. ¿A cuánto equivale la RMB actualmente? 850 soles. Entonces un trabajador de la microempresa, miren, incluso de la microempresa, tiene derecho a percibir una suma mensual no menor a 850. ¿De acuerdo? La norma que crea estos regímenes establece que podrían establecerse remuneraciones menores para el caso de la microempresa. Es decir, en un futuro podría discutirse la posibilidad de que los trabajadores de una microempresa perciban una remuneración menor a la remuneración mínima vital. Pero para ello tendría que haber todo un procedimiento de diálogo social en el Consejo Nacional de Trabajo, que no se ha dado. ¿De acuerdo? Hoy por hoy, los trabajadores de la microempresa tienen derecho a, por lo menos, 850 soles de remuneración. Ahora, esto sí aplica tanto para el régimen especial como para el régimen general, los trabajadores part-time, los trabajadores a tiempo parcial, ¿de acuerdo? Recordemos, en el régimen general, un trabajador se entiende que es part-time cuando labora menos de 4 horas al día. Un trabajador part-time puede recibir menos de la remuneración mínima vital, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo trabajo 2 horas al día, ¿soy part-time o no? Soy part-time. Si por 8 horas diarias la empresa paga 850 soles, yo tengo derecho a recibir por lo menos la cuarta parte de 850, porque trabajo 2 horas de 8. ¿De acuerdo? Esa es la proporción. Esa proporción aplica tanto en el régimen general como en el régimen MIPE. ¿Sí? Entonces, en el régimen MIPE también puede haber trabajadores part-time y puede haber trabajadores que perciban menos del mínimo, pero tendrán que ser solamente part-time. Un trabajador a jornada completa no puede recibir menos de la remuneración mínima vital. Y ya se entiende jornada completa con 4 horas. ¿De acuerdo? 4 horas, ya soy jornada completa. 4, 5, 6, 8, ya es jornada completa. Solo menos de 4 es part-time. ¿De acuerdo? Beneficios laborales de las micro y pequeñas empresas. A ver, las micro y pequeñas empresas tienen beneficios en común, tienen beneficios exclusivos de una de ellas, ¿sí? Vamos a verlos en estos cuadritos. A ver, beneficios comunes de los trabajadores de la micro y pequeña empresa. A ver, en ambos casos, los trabajadores tienen derecho a un descanso vacacional de 15 días únicamente. Es decir, no son 30 días, sino 15 días. Ahora bien, ustedes saben, por ejemplo, los que trabajan o han trabajado en empresas medianas o grandes, ¿sí? Yo tengo 30 días de vacaciones. Yo puedo vender algunos días de esas vacaciones, ¿sí? Como máximo, ¿cuántos? 15 días, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo aplicamos esa regla en el régimen MIPE? ¿Es posible vender vacaciones en el régimen MIPE? Y si es posible, ¿cuántos días puedo vender? ¿Los 15? A ver, si nosotros traemos el criterio de la norma general, ¿no? Nos dice que por lo menos debo gozar 15, ¿no? Solo puedo vender 15. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La mitad, ¿no? Tienes que descansar por lo menos la mitad de los días. ¿Podemos traer ese criterio aquí? Son 15 días, ¿de acuerdo? La norma MIPE no nos dice expresamente si se puede vender o si no se puede vender vacaciones en el régimen de la micro y pequeña empresa, ¿de acuerdo? Sin embargo, existe una remisión, se remite a la norma general. Entonces, creemos nosotros que sí es posible vender vacaciones en el régimen MIPE. La pregunta es ¿cuántos días? A nuestro criterio, se pueden vender hasta 8 días. Como máximo 8 días. ¿Por qué? Porque en el régimen general encontramos un artículo en la Ley de Descansos Remunerados que nos dice que los trabajadores deben gozar como menos de 7 días al año de descanso. Entonces, trayendo esa norma al régimen MIPE,
ese trabajador de 15 días tiene que descansar por lo menos 7 días. Y 8 podrán ser vendidos. El término jurídico no es venta de vacaciones, se llama reducción de vacaciones. Decimos vender para hacer mucho más didáctica la presentación. Pero el término es reducción de vacaciones. Entonces, ¿sí se pueden reducir? Sí. Puedo vender máximo 8 días. ¿De acuerdo? Con el pago de la compensación correspondiente. Y eso aplica tanto para el régimen de la microempresa como de la pequeña empresa. Jornada máxima. En ambos casos, los trabajadores tienen derecho a la jornada máxima que está establecida en la Constitución, ¿no? Y en la ley, que es de 8 horas semanales o 8 horas diarias o 48 horas semanales. 8 horas semanales es poquísimo, ¿no? Máximo 48 horas semanales, ¿sí? Ojo, esta norma hay que leerla bien, ¿no? O sea, no es que yo tengo máximo 8 horas diarias. Yo puedo trabajar 9 horas diarias, 10 horas diarias, ¿sí? No es exacto decir tengo derecho a las 8 horas diarias de trabajo. Porque el tope, miren, está escrito de manera conjuntiva, ¿no? O 8 o 48. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo superar las 8. Lo que no puedo superar son las 48. Un trabajador que labora 5 días a la semana, a razón de 9 horas por día, hace 45 horas. Está superando las 8 horas diarias, porque hace 9, pero no supera el límite semanal que es de 45. ¿Esa jornada está bien o está mal? Está bien. Si la jornada hubiera sido redactada 8 y 48, ahí sí no puedo superar ni las 8 ni las 48. Pero como está redactado 8 o 48, puedo superar las 8. Lo que no puedo superar son las 48. Eso aplica en el régimen general y también en el régimen especial de la micro y pequeña empresa. ¿De acuerdo? Descanso semanal, mínimo 24 horas. ¿De acuerdo? Mínimo 24 horas. Ahora, ojo que está redactado en horas, no en días, ¿no? ¿Por qué no está en días y sí en horas? ¿Se ha puesto a pensar? La norma nos dice que el trabajador tiene derecho como mínimo a 24 horas consecutivas de descanso semanal. ¿Por qué no dijo días? En realidad, ¿por qué? Porque para los trabajadores de jornada nocturna, ¿no? Para los trabajadores de jornada que empieza un día y termina en otro día. Por ejemplo, yo trabajo de 10 de la noche a 6 de la mañana. Eso se llama jornada nocturna. Mi día acaba entonces a las 6 de la mañana, ¿sí? ¿Desde cuándo yo, si se contara como descanso semanal días, yo salgo a las 6 de la mañana y ese día no sería mi día de descanso todavía, porque el día ya empezó? ¿Se dan cuenta, no? Para los trabajadores cuya jornada combina más de un día, es preciso señalar el descanso en horas, no en días. Si no, no se podría hacer el cálculo. ¿De acuerdo? Ese trabajador de 10 a 6, ¿de acuerdo? Su día de descanso empezará a las 6 y termina a las 6 del día siguiente, por ejemplo. Y regresa el día siguiente a las 10 de la noche, reinicia sus labores. No tuvo ningún día completo de descanso, pero sí tuvo 24 horas. Por eso está redactado en horas. Y ojo, es mínimo 24 horas. Si yo trabajo de lunes a viernes, tanto el sábado como el domingo son mis días de descanso. No solamente el domingo, porque el descanso semanal es mínimo 24 horas, y se puede ser más, puede ser 48 horas. Si yo trabajo 4 días a la semana, tengo 3 días de descanso semanal. ¿De acuerdo? Eso es importante tener en cuenta, ¿no? A veces, tanto hablar de domingo, no, mi domingo, ¿no? Pero el sábado también es tu día de descanso, si es que acaso no trabajas el sábado. En ese caso, el trabajador tiene 2 días de descanso. ¿De acuerdo? Bueno, tanto en el régimen de la micro y pequeña empresa, tienen derecho al descanso semanal, ¿no? No hay diferenciación aquí, ¿no? Descanso en feriados, tal cual el régimen común. El trabajador tiene derecho a descansar en los feriados que establece la ley. Y si trabaja en el feriado, tiene derecho a percibir sumas adicionales por el trabajo más la sobretasa.
Eso aplica tanto en el régimen de la microempresa como de la pequeña empresa. ¿De acuerdo? Como ven ustedes, en lo que es descansos, tiempo de trabajo, es similar al régimen general, salvo en lo que se trata de vacaciones. Ahí sí está el recorte, ¿no? Beneficios exclusivos de la microempresa. Aquí sí hay una diferenciación bien marcada con relación al régimen general. ¿Por qué? Porque la empresa, el microempresario, respecto de sus trabajadores, no está en la obligación de pagar el seguro a salud. ¿De acuerdo? Un trabajador del régimen general tiene derecho a la cobertura de salud, ¿no? ¿Cuánto paga la empresa por ese trabajador? El 9% de su sueldo. ¿De acuerdo? Los trabajadores de la microempresa son afiliados al CIS, ¿no? Al Seguro Integral de Salud, que es mucho más básico. Tiene menos, su plan de cobertura es mucho menor que el seguro social. Y es un seguro que lo paga el empleador y el Estado, es subsidiado por el Estado. Entonces, ahí sí hay un beneficio para la empresa, ¿no? El costo de cobertura de salud es menor que el régimen general. ¿De acuerdo? En lo que es sistemas pensionarios, los trabajadores tienen que afiliarse obligatoriamente, sea a cualquier AFP o a la ONP. ¿De acuerdo? Están en la obligación. Si ustedes tienen un emprendimiento, un negocio, y su trabajador les dice, por favor, no me descuentes AFP, porque quiero tener más liquidez, es un error, ¿de acuerdo? Tenemos que descontarle igualmente, así seamos una microempresa. El trabajador tiene que cotizar a la jubilación, ¿de acuerdo? Vemos ahora las pequeñas empresas. La pequeña empresa, como ven ustedes, ya hemos dicho, ¿no? ¿Tiene vacaciones? Sí. ¿Cuántos días? 15 días, más todos los demás descansos del régimen general. En lo que es cobertura de seguridad social, los trabajadores de la pequeña empresa sí tienen derecho al seguro social de salud. Tan igual que los trabajadores de la mediana o gran empresa. ¿De acuerdo? Ahí hay una distinción entre la micro y pequeña empresa, ¿no? Y ese trabajador tiene la misma cobertura que un trabajador del régimen general. ¿De acuerdo? Los trabajadores de la pequeña empresa sí tienen gratificaciones legales, algo que no tienen los trabajadores de la microempresa. Con la diferencia, con relación al régimen general, que el trabajador de la pequeña empresa solo recibe medio sueldo en julio y medio sueldo en diciembre. ¿De acuerdo? Los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a CTS, ¿de acuerdo? A compensación por tiempo de servicios. Sin embargo, el tratamiento es distinto del régimen general. Recordemos, ¿cómo es en el régimen general? Equivale un poco más de un sueldo al año, ¿no? Y se deposita cada mitad en el banco en mayo y en noviembre, ¿de acuerdo? Por todo el tiempo que yo trabaje en una empresa, ¿no? Miren ustedes el régimen de la pequeña empresa. Tengo derecho a 15 remuneraciones diarias por año de servicios con un tope de 90 remuneraciones diarias. Desde ya yo les digo algo, ¿no? En realidad no es una compensación por tiempo de servicios. ¿Por qué? Porque la compensación por tiempo de servicios, su nombre lo indica, tendría que compensarme todo el tiempo de servicios que yo trabajo en una empresa. Pero si ponen 15 remuneraciones diarias con un tope de 90 remuneraciones diarias, en realidad lo que me está diciendo es que es una compensación por los primeros 6 años de servicio. Porque 90 entre 15, ¿cuánto es? 6. Es medio sueldo por año con un tope de 90 remuneraciones diarias, o su equivalente a 6 sueldos mensuales. Es decir, si yo trabajo en una pequeña empresa, 5 años, 6 años, tengo CTS. Supero los 6 años en la misma pequeña empresa, ya no tengo derecho a CTS. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué? Porque ya llega el tope. El tope de 90 remuneraciones diarias. ¿Se dan cuenta, no? Por eso digo que no es una compensación por tiempo de servicios. Es más una compensación por los primeros 6 años de servicio. ¿Sí? Esta norma sí es bastante cuestionable, ¿no? Pero es el tratamiento vigente.
Los trabajadores de la microempresa sí no tienen derecho a CTS. ¿De acuerdo? ¿Cómo se paga esta CTS? Tan igual que en el régimen general. Se deposita en el banco cada 6 meses, en mayo y en noviembre. La mitad de 15 remuneraciones diarias en mayo y la otra mitad en noviembre, y así por el año, por los primeros 6 años. ¿De acuerdo? Utilidades. ¿Tienen derecho? La norma no lo señala expresamente, ¿de acuerdo? Podría entenderse que sí o podría entenderse que no. ¿Por qué? Porque algunos entienden que los beneficios del régimen de la micro y pequeña empresa son taxativos, ¿no? Y no pueden adicionarse otros, ¿no? En el caso de la participación en las utilidades, los trabajadores de la microempresa no tienen derecho, ¿de acuerdo? Aun cuando tengan más de 20 trabajadores, ¿sí? Los trabajadores de la pequeña empresa, siempre que tengan más de 20 trabajadores, ¿de acuerdo? Protección contra el despido arbitrario. ¿Existe protección contra el despido arbitrario? Sí, ¿de acuerdo? Si un trabajador de la micro y pequeña empresa es despedido de manera arbitraria, tiene derecho a una indemnización. En el caso de la microempresa, serán 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un tope máximo de 90 remuneraciones diarias. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 3 años, ¿no?, tengo un sueldo mensual de indemnización. ¿De acuerdo? ¿El tope cuánto es? El tope son 90 remuneraciones diarias, es decir, 3 sueldos mensuales. ¿Por qué? Porque 30 remuneraciones diarias hace un sueldo mensual. 90 remuneraciones diarias son 3 sueldos mensuales. Si yo gano 1000 soles, por ejemplo, ¿de acuerdo?, y tengo trabajando en una microempresa, digamos, 6 años, ¿no?, y me despiden de manera arbitraria, ¿cuánto me corresponderá de indemnización? Ojo, mi sueldo es 1000 soles. Como máximo, ¿cuánto me va a tocar? 3000 soles de indemnización. 3 sueldos mensuales. ¿Sí? ¿Está claro el ejemplo? En el caso de la pequeña empresa, serán 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 120 remuneraciones diarias. ¿De acuerdo? Si 30 remuneraciones diarias hace un mes, 120 remuneraciones diarias, ¿cuántos meses son? 4. Entonces, un trabajador de la pequeña empresa que es despedido de manera arbitraria tiene como indemnización máxima 4 sueldos mensuales. ¿De acuerdo? En la microempresa, máximo 3 sueldos. En la pequeña empresa, máximo 4 sueldos, como indemnización por despido arbitrario. ¿De acuerdo? ¿Por qué se dictan normas para la micro y pequeña empresa? Ya hemos dicho, para promover la formalización laboral, ¿no? ¿En qué consiste la formalización laboral? Por lo menos, tener a tu personal formalizado implica reconocerlos como trabajadores, con beneficios sociales y cobertura social, seguridad social. ¿De acuerdo? El régimen laboral de la micro y pequeña empresa reconoce beneficios sociales, remuneraciones mínimas y además protección social. Porque incluso los trabajadores de la microempresa, ¿no?, tienen derecho por lo menos a un seguro primario como el SIS. Tienen cobertura social. Los trabajadores de pequeña empresa sí tienen una cobertura mayor. Y en ambos casos es obligatorio el registro para jubilación. ¿De acuerdo? Entonces, tanto el régimen de la micro como la pequeña empresa tienden a promover la formalización, tener trabajadores en planilla con beneficios y cobertura social. ¿Por qué? ¿Qué ventajas me da la formalización?, ¿no? Dirá el emprendedor, ¿no? Oye, pero tener mis trabajos en planilla me cuesta pagar beneficios, costo colateral, etcétera, ¿no? Primero, mayor productividad y competitividad, ¿no? Un trabajador formal en planilla es mucho más productivo, está claro. Creo que eso no tiene mucha ciencia, evidentemente, ¿no? Si soy más productivo, mi empresa va a ser más competitiva. ¿De acuerdo? Si mis trabajos son más productivos, mi empresa es más competitiva, ¿no? Puedo acceder a financiamiento, bancos, cajas, etcétera, cualquier entidad del sistema financiero, si soy formal. Si no soy formal, ¿quién puede financiarme? Prestamistas, digamos, informales, también informales, ¿no?
juntas, etcétera, ¿no? Pero no el sistema financiero, ¿no? Puedo contratar con el Estado, ¿no? El Estado es un gran comprador, ¿no? El Estado compra todos los días. Todas las entidades públicas compran todos los días, ¿no? Desde computadoras, papel, etcétera, ¿no? ¿Quiénes pueden contratar con el Estado? Solamente formales. Un informal, el Estado no contrata con informales, ¿de acuerdo? Evito sanciones. En el caso laboral, evito sanciones que impone SUNAFIL, ¿no? No tener trabajadores en planilla es una infracción muy grave, ¿no? Y el empleador se expone a la imposición de multas, ¿no? Y además ayudas al crecimiento de tu país, ¿no? Evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque tributamos, nos insertamos en la economía y eso, ahí crecemos todos, ¿no? ¿Qué tipo de contratos de trabajo puedo emplear en el régimen laboral especial de la MIPE? Todos. Contrato a plazo indefinido, ¿no? ¿Qué otro contrato hay? A plazo fijo, ¿no? Y a tiempo parcial. Todos esos tres contratos se pueden emplear en el régimen laboral de la micro y pequeña empresa, ¿sí? Puede haber trabajadores de una microempresa contratados a plazo fijo, por inicio de actividad, por ejemplo, ¿no? Tenemos una fecha de término. O un trabajador de una pequeña empresa contratados con un contrato a plazo indefinido, ¿sí? Es posible. O part-time, en cualquiera de los dos casos, ¿de acuerdo? No hay limitación acá, ¿sí? No solamente es decir, el régimen laboral especial reconoce algunas diferencias con el régimen general, pero también reconoce muchas similitudes. Entre ellas, la utilización de los contratos laborales. Es igual en cualquiera de los dos casos, ¿sí? ¿SUNAFIL apoya al emprendedor? Sí, SUNAFIL apoya al emprendedor, ¿no? SUNAFIL no solamente es una entidad que fiscaliza, que inspecciona, que sanciona o que multa, ¿sí? SUNAFIL es una entidad que también te orienta y capacita. Estamos aquí, ¿no? Y tenemos muchas jornadas de difusión de la normativa y todo aquello que promueva la formalización laboral. Apoyamos al emprendedor, realizamos una serie de eventos para capacitar a los emprendedores en los beneficios y ventajas que le da la formalización. Y bueno, hasta aquí yo quería compartir esta presentación. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias.